Hola entusiastas de la geopolítica, hoy les voy a traer un nuevo video. Hoy vamos a hablar de la particular relación que tienen las dos principales potencias económicas del mundo, es decir, China y Estados Unidos. Bueno, como se sabe, hace décadas que viene habiendo un fenómeno muy particular, generalizado en todo el mundo, que tiene que ver con el traspaso de las empresas y fábricas desde Estados Unidos hacia China. Esto se conoce como offshoring y significó la pérdida de muchos empleos en Estados Unidos, además de la destrucción de muchas comunidades en grandes zonas del país del norte. Esto pegó especialmente fuerte en algunas zonas del norte de Estados Unidos, que era justamente muy industrial. Bueno, y llevó a la pérdida de trabajos, a la desintegración de comunidades, bueno, también se generó bastante pobreza. Pero esto de una u otra forma se replicó en todo ese país, no solo en esa zona específica. Esto, bueno, significó que por su lado China tomara muchas empresas, y bueno, esto empezó una rápida industrialización del país, la creación de millones de empleos, bueno, y el mejoramiento económico en general. Pero ya desde hace un rato, desde por lo menos la administración del presidente Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos y las empresas estadounidenses empezaron a tomar medidas para que el fenómeno se invirtiera, es decir, que en vez de ir de empresas de Estados Unidos a China, fuera al revés, las empresas estadounidenses volvieran a Estados Unidos a fabricar allí. Tenemos que a nivel global hay cierto desabastecimiento. Bueno, esto es en todos los países, no solo en los países desarrollados, en las principales potencias económicas, en todos los países, esto golpea a todos los países, en mayor o menor medida. Así que el gobierno de Estados Unidos, en la administración Biden, también está tomando medidas para evitar que todos estos problemas en las cadenas de suministros afecte de lleno a la economía estadounidense. Tenemos que en la década de los 90 del siglo pasado, un montón de productos se producían en Estados Unidos, sea computadoras, ropa, muebles u otros. Bueno, el Made in USA era muy común. Ya 10 años después la situación había cambiado y 20 años después había cambiado muchísimo más. El Made in China se hizo más generalizado en Estados Unidos y en el resto del mundo. Bueno, hay que señalar también que no fue solo en China donde se produjo este fenómeno de recibir capitales bueno, y empresas y fábricas extranjeras. China, bueno, obviamente es el ejemplo más importante, pero eso también pasó en Taiwán, también pasó en Vietnam, Camboya. Esto también pasó, bueno, un caso muy importante fue el de México, donde también hay muchas empresas que están cerca de la frontera, especialmente la industria de la indumentaria. Bueno, y desde ahí manda los productos a Estados Unidos, ¿no? Un fenómeno mundial, como dije, parte de la globalización. Todo este fenómeno del offshoring. Tenemos que, bueno, hay varios estudios que señalan la gran cantidad de pérdida de trabajos que hubo. Uno del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, señala que entre 1999 y 2011, Estados Unidos perdió aproximadamente entre 2 y 2,4 millones de trabajos debido al incremento de las importaciones desde China. Esto, bueno, en realidad el fenómeno del offshoring llegó a su pico ya hace varios años atrás, y esto se da por varias razones, porque los salarios de China están mejorando, por lo que no es económicamente viable producir en China y mandarlo a Estados Unidos o otras partes del mundo. Y esto, bueno, viene creciendo bastante, entre un 10 y un 15% al año, durante la mayor parte de los últimos 20 años. Así que tenemos que los salarios en China mejoraron muchísimo, obviamente desde un piso muy bajo también, hay que decirlo, ¿no? Como dije previamente, el fenómeno del offshoring no fue solo de Estados Unidos a China, ese es el ejemplo principal, ¿no? Obviamente. Eh, pero también tenemos el fenómeno que también viene desde hace muchos años, que muchas empresas se mudaron de China, pero no se fueron a Estados Unidos, sino que se fueron a Vietnam o a India también. Esto por razones económicas principalmente, pero se alineaba bastante con la nueva visión geopolítica de Washington. Y también hay que decirlo que este fenómeno de las fábricas que se van de China, de las empresas que se van de China,
bueno, generalmente a otros países de bajo desarrollo económico o en vías de desarrollo. Bueno, también tenía un porcentaje que se iba a Estados Unidos, es decir, que volvía a Estados Unidos. Empresas estadounidenses que en vez de ir a Vietnam o a India iban de vuelta a Estados Unidos. Estamos hablando de aproximadamente un 15% de las empresas que se fueron de China en estos últimos años volvieron a Estados Unidos. Como dije previamente, hubo un nuevo paradigma nacido desde Washington. Bueno, obviamente las economías estadounidenses y China están muy ligadas todavía hasta el día de hoy. Hay una relación muy fuerte económica entre ambos países. Eso no va a cambiar rápido. Ni necesariamente vamos a ver un cambio a largo plazo tampoco, por el tema justamente estoy hablando de la globalización previamente. Pero bueno, tenemos esta nueva visión que tiene que ver con el reshoring, que tiene que ver con traer de vuelta a las empresas, achicar las distancias que dejan los productos, asegurarse de las cadenas de suministros más cercanos al país de origen de determinadas empresas, obviamente que es muy rentable también seguir vendiendo en Estados Unidos, ¿no? Esta tasa de reshoring y de inversión extranjera directa aumentó en 2017. Esto es impulsado por las medidas regulatorias y fiscales del presidente Donald Trump, pero luego cayó en 2018 y 2019 debido a distintas razones. Una de ellas es la incertidumbre generada por la guerra de aranceles que había entre Estados Unidos y China, una guerra retórica también bastante grande. Y después en 2020 el reshoring volvió a subir, impulsado por todo el tema que ya conocemos, ¿no? En 2020 específicamente, este reshoring llevó a la creación de 160.000 puestos de trabajo aproximadamente, un poco más, y estaba muy relacionado a lo que es el equipamiento médico. En 2021 se estima de que debido a esta nueva inversión en lo que tiene que ver con la fabricación de cuestiones médicas, va a generar 220.000 puestos de trabajo. Así que tenemos una conjunción tanto de factores económicos como también de una visión desde el Estado norteamericano, con respecto a asegurar la economía del país. Hay muchas empresas que lo están haciendo. Una muy importante es General Motors, que nuevamente quiere construir una cadena de suministro que sea sostenible, fuerte y que esté enfocada en su propio país. Van a construir varias fábricas, varias plantas distintas en los próximos años. Una fábrica de imanes, una planta para procesar materiales para las baterías de los autos eléctricos. Y también van a empezar a extraer materiales ya directamente de Estados Unidos, del territorio estadounidense y no de China. También tenemos que empresas como Toyota, Norteamérica, van a construir nuevas plantas. Una planta de batería en California, en el norte de California, que comenzaría a producir en 2025 y emplearía a más de 1.800 personas. Y otra muy conocida empresa es Intel, que fabrica microprocesadores y va a empezar también a producir una gran cantidad en Estados Unidos. Van a construir en lo que sería Ohio, en New Albany. Anunciaron que van a construir la fábrica de microchips más grande del mundo y ya habían anunciado que van a construir en Arizona 2 nuevas plantas por una inversión cercana a los 20.000 millones. Todas estas inversiones de esta empresa llegarían aproximadamente a los 100.000 millones de dólares. Así que vemos una política a largo plazo también. Otra opción que están barajando algunos economistas y estrategas es no solo la de reshoring, es decir, traer las empresas de vuelta a Estados Unidos, sino el nearshoring. Esto involucraría justamente crear empresas, invertir en países cercanos a Estados Unidos, como puede ser México principalmente, Centroamérica, y desde ahí, obviamente los costos laborales son muchísimo más bajos, y desde ahí llevar los productos a Estados Unidos. Ahí no se me enfoca nada, pero bueno, se entiende la idea. Esa también es una posibilidad, aunque por ahora, en realidad sigue lo que es en México principalmente. La producción en algunos sectores por parte de empresas estadounidenses continúa. No sería nada nuevo, pero algunos están hablando de justamente llevar más inversión a México y a países latinoamericanos, donde justamente
se podría asegurar estas cadenas de suministro, ser algo más cercano a Estados Unidos. Y obviamente, si hablamos de la cuestión política o militar, son países mucho más sometidos a Estados Unidos dentro de la esfera de influencia estadounidense, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo continúan estos grandes procesos económicos. El reshoring se está convirtiendo en un nuevo modelo de producción, más bien un viraje en el modelo de producción, bueno, cuyo objetivo es hacer más sostenible económicamente lo que sería la producción y venta y la ganancia de estas grandes empresas. Vamos a ver si funciona o no, si esto se puede hacer o si simplemente es una cuestión más bien pasajera y que nuevamente en los próximos años vamos a ver cómo el fenómeno este del offshoring continúa, tal vez hacia otros países, tal vez ya no sea en China, tal vez sea más bien en el sudeste asiático, de hecho ya está pasando, tal vez en India, de hecho ya está pasando, o quién sabe, algunos países de África. Esto, bueno, no lo veo un poco probable a corto plazo, pero a mediano plazo puede ser algo significativo también. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. ¿Ustedes creen que, bueno, les dejo la pregunta, ¿ustedes creen que va a suceder esto, que Estados Unidos va a continuar con el reshoring y traer las empresas de vuelta hacia su tierra o no? Comenten debajo. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal, mi otro canal, Ultra Argentina. Bueno, gracias a todos por haber visto, pongan me gusta si les gustó, compartan si creen que vale la pena compartir, nos vemos pronto en el próximo video, saludos.